mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, con la gracia del Señor. Hoy, por la gracia de Dios, me tocó predicar sobre el Salmo 52. Así que vamos a partir orando sobre este tema, que es un tema muy importante y que nos lleva de vuelta al corazón de Dios y donde debemos poner nuestra esperanza. Así que, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque eres grande, porque eres bueno, porque tu misericordia siempre nos ha acompañado, Señor, porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Te pido también por todos los que estamos yendo, Señor, para que nuestro corazón sea tierra fértil, no sea una tierra dura, que no entienda la palabra y que no la pesque y que se le lleve el diablo lo plantado, Señor, que tampoco sea una tierra, un corazón entre espinas, Señor. Que las aflicciones, el dinero, las preocupaciones del día a día se lleven lo que tú sembraste, que no sea una tierra poco profunda, Señor, que no tiene raíz, y que cuando viene la persecución por causa del Evangelio se seca la palabra que tú has sembrado, Señor, sino que tu palabra entra en nuestros corazones como una tierra fértil, una tierra sin espinas, una tierra que pueda crecer la raíz, Señor, profunda, para que así podamos dar fruto y mucho fruto, Señor, porque el objetivo de leer, Señor, tu palabra es poder dar fruto, poder conocerte más, poder servirte y poder dar mucho fruto, Señor, como tú quieres que sea, Señor, tu pueblo, tus vidas que has plantado, Señor, que podemos dar fruto y todos sabemos que este fruto lo podemos dar contigo porque lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Entonces te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo tiene, como sabemos mucho los salmos, tiene un mini titulito arriba que viene con una mini descripción que da el contexto del salmo. Y sentía leerlo mucho en oración para poder hacer esta predica y también contar el contexto de este antes de ir por el salmo. Bueno, Salmo 52 dice: al músico principal, másquil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Bueno, uno dirá, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Pero aquí David compone este salmo, este másquil, que también quiere decir como poema, algo de sabiduría, etc. en el hebreo, en el momento en que vino Doeg y avisó a Saúl de que David fue a la casa de Ahimelech. ¿Cuándo pasó esto? Cuando se puede leer en 1 Samuel capítulo 21 y 22, también ustedes lo pueden leer en su casa después, que lo que pasa es que David va al sacerdote de Ahimelech con sus soldados, en un contexto en que David venía escapando al rey Saúl, porque el rey Saúl le tenía envidia, le tenía odio y lo quería matar, y también porque tenía un espíritu inmundo el rey Saúl dentro de él. Va David al sacerdote de Ahimelech, un sacerdote del pueblo de Dios, un levita, y le pide panes, comida para sus soldados, seguramente porque venían de un viaje largo y no tenían cómo alimentarse. Y este sacerdote les dice que los únicos panes que él tiene, porque no tenía panes normales, eran los panes de la propiciación. Recordemos que estos panes se utilizaban en el culto hacia Dios, se colocaban dentro del tabernáculo en el momento de la ofrenda, etc., que era un simbolismo de Cristo, los panes de la propiciación. Y entonces Ahimelech finalmente decide, cosa que él no pecó, porque después viene Jesús explicando por qué este sacerdote no peca al darle estos panes, decide dar los panes de la propiciación, porque para Dios es mucho más importante la vida de una persona, que la persona se alimente, que la persona coma, hacer el bien, que la ley propiamente como tal. Por ejemplo, también cuando Jesús narra esta historia, lo utiliza comparando cuando los fariseos lo critican a Jesús para hacer un milagro un sábado. Entonces Jesús les dice: ¿no es mejor hacer el bien en el día de reposo que el mismo día de reposo? Porque Jesús es el dueño del día del reposo. Aquí pasa algo similar. Este sacerdote prefiere dar los panes de la provisión, del servicio de la iglesia, para que la gente no muera, para que la gente tuviera alimento, cuya cosa es mejor, porque la palabra del Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Entonces aquí el sacerdote actúa bien, conforme a la voluntad de Dios, porque lo más importante de la ley es amar al Señor con todo tu corazón, mente y fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo, y contra tales cosas no hay ley. O sea, si la ley te prohíbe algo pero tú lo haces por
con real intención de amar a tu prójimo, como era hacer milagro el día de reposo, en este caso darle alimento a soldados que van a morir, Dios avala esa acción, y lo podemos ver reiteradas veces en la Escritura. Entonces se les da este pan, y también después este sacerdote le da la espada de Goliat a David, porque también David le pide algo como para defenderse. Y estaba un espía, una persona mirando, que se llama Doeg. Y Doeg después fue al rey Saúl. Eso lo ve en 1 Samuel capítulo 22, y le cuenta a Saúl lo ocurrido. Y Saúl se enoja porque con el sacerdote Ahimelech y con muchos de los sacerdotes, porque según él, ellos descubrieron que David estaba ahí y no se lo entregaron a él. Y va y le pide a Doeg que mate a hartos sacerdotes. En esa época creo que mueren como 80 levitas. Entonces fue dentro de todo este contexto que pasó, es que David hace este salmo. Es que David escribe estas palabras que vamos a leer ahora y que ahora van a cobrar mucha más relevancia al tener este contexto. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice así, Salmo 52. Al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabra perniciosa e engañosa lengua. Por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso su Dios como su fortaleza, sino que confió en las multitudes de sus riquezas y se mantuvo en maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces aquí vemos que David va y al principio en este salmo critica a una persona o a un tipo de personas. ¿Qué es este tipo de persona? Es la persona que hace el mal y que en vez de confiar en la misericordia de Dios, confía en las riquezas, y por eso actúa mal. Esto se puede, como estas palabras que tira David hacia esta persona, pueden estar referidas a este mismo Doeg. ¿Por qué? Porque Doeg era un siervo de Saúl. Entonces, obviamente, él con su posición de siervo, creo que era pastor de la casa real, él confiaba que su provisión, que su manera de vivir, que todo lo que él tenía, era por Saúl. Entonces, él confiaba en las riquezas que le daba Saúl y no confiaba en el bien del Señor, en la misericordia del Señor. Y él, por esa confianza, fue y habló con Saúl para que mataran a sacerdotes, para que hicieran el mal, que le contó lo de David, porque él creía que siendo aliado de Saúl, que era quien le daba la riqueza, quien lo sostenía, quien le daba todo, iba a estar bien, en vez de escoger el camino de ser aliado del Señor, confiar en la misericordia del Señor y en la fortaleza. Entonces, cuando dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. O sea, ¿estás yéndote a jactarte de la maldad, que es un camino horrible, un camino pésimo, cuando por otro lado podrías jactarte de la misericordia de Dios, que es continua, que la misericordia de Dios es quien nos provee? Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. Hablas, realmente está diciendo ahí Dios que hablas con maldad, hablas con engaño, tu lengua quiere hacer mucho daño, que fue lo que provocó su lengua al acusar a Saúl, que hizo que finalmente murieran muchos sacerdotes. Amaste el mal más que el bien. Preferiste hacer el mal, quizás por tener mayor cercanía con Saúl, mayor cercanía con él, que hacer el bien. La mentira más que la verdad. La prefiere mentir más que la verdad solo para tener riqueza, honra, etc. Y por eso después al final dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua.
Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, te desarraigará de la tierra de las vivientes. Ya lo justo y temerán, y reirán de él, diciendo: He aquí el hombre que no puso en Dios su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en maldad. Entonces finalmente le dice: y por todo esto, Dios te va a desarraigar, te va a destruir, y te va a matar finalmente. ¿Por qué? Porque en vez de confiar en Dios, has confiado en las riquezas. Y uno puede decir: oh, qué terrible este hombre. ¿No es? ¿Cómo puedo traicionar y permitir que murieran 80 levitas solo por confiar en su riqueza, en su comodidad con el rey Saúl, por mantener su trabajo? Pero muchas veces nosotros actuamos igual. A veces por un poquito más de plata estamos dispuestos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Estamos dispuestos a mentir, dispuestos a robar, dispuestos a hacer el mal. Entonces, esta historia no es tan solo sobre Doeg, que finalmente es este tipo de persona, sino que también trasciende generaciones y habla sobre toda persona cuya confianza son las riquezas, cuya confianza son el poder, y que prefieren corromper su lengua, corromper su manera de hacer, dejar de confiar en Dios, dejar de confiar en la misericordia de Dios, porque ven algo instantáneo que más los satisface y que más los provee, que pueden ser la riqueza, una lealtad, hacer el mal. Quizás que en el trabajo te piden tal cosa, igual lo haces, o para codearte con los grandes haces cosas malas, no sé, vas de fiesta, fumas, tomas, o sea lo que sea. Este es el arquetipo de hombre que finalmente Dios dice que va a destruir y que los justos se reirán de él. Y aquí seguimos leyendo, dice, desde el 7, voy a repasar un poquito, dice: aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en las multitudes de su riqueza y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Así como dice David, y así es como tenemos que ser. Hay gente, mucha gente, que va a hacer el mal, que no va a confiar en la que Dios es su fortaleza, que no va a confiar en la provisión del Señor, que va a preferir hacer cuánta clase de mal para salvarse él mismo, para estar bien, para especialmente confiar que por sus riquezas tiene vida que Dios le provee, y que esa persona es destruida. Pero hay otro camino, hay otra forma de vida, que es la que muestra el rey David, porque él dice: pero yo como olivo verde en la casa de Dios, que es una planta grande que crece, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. O sea que confía en el Señor, confía en su misericordia, confía que Él le va a proveer. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces, aquí David, tal como lo contó en esta historia, que no fue a Saúl, no fue a los grandes, no fue a la riqueza, sino que vino a consultar a los sacerdotes del Señor para que le proveeran, porque sabían que Dios le iba a proveer de alguna manera. Este David, que siempre estuvo confiando en el Señor, que es un hombre de seguir, que pese a su error humano siempre confió en su misericordia, confió en que la misericordia de Dios era la que lo sostenía y no su poder, sus riquezas, su autoridad, le dice: estas personas quizá ahora viven bien delante del rey, tienen comida, viven cómodamente, y yo quizá estoy escapando de un desierto, pero esas personas van a ser destruidas, y yo brotaré como olivo verde en la casa del Señor. Y así lo fue, porque David confió en la misericordia del Señor. Así que nos lleva a este mensaje hoy día. Tenemos la manera de vivir, que es amar a las riquezas, que es amar al mundo, que es dejar de Dios de lado, y tenemos la manera de vivir, que es amar a Dios y confiar en el Señor y en su misericordia ante todo, porque recordemos que todo lo que tenemos, casa, techo, vestido, comida, no es por nuestro esfuerzo, es por la misericordia del Señor que nosotros hoy en día podemos respirar, porque si no fuera por el Señor no podríamos respirar, si no fuera por el Señor no podríamos trabajar, si no fuera por el Señor no podríamos comer, si no fuera por el Señor no tendríamos trabajo, si no fuera por el Señor no tendríamos alegría, no tendríamos vida, no tendríamos sinceridad.
Así que solo por la misericordia del Señor vivimos, y como la misericordia del Señor nos ha dado tanto, podemos estar confiados en que tal como nos ha dado hasta ahora, Él nos seguirá dando. Aunque nos encontremos a veces en un desierto, aunque nos encontremos a veces huyendo, siempre fue así. Y el rey David aquí es un ejemplo de también lo que fue. En cuanto a la misericordia de Dios, le agradó más dar esos panes a él y a sus hombres, que eran panes para la propiciación, que para el servicio en el templo. Era una demostración de que Dios amaba a David y a sus hijos, y también nos ama a nosotros. Tanto así que ese pan de la propiciación es un significado de Cristo. Y Dios agradó dar a Cristo a nosotros, siendo pecadores, para que nosotros seamos salvos. Dios prefirió dar ese pan de propiciación por su misericordia, así como ese pan de propiciación es un símbolo de Cristo que Dios lo entregó por nosotros, por los que confían en Él, por los que confían en su misericordia, por los que sabían que estaban muertos en delito y pecado y que no había nada más que hacer, que nos merecíamos el infierno. Pero Dios en su misericordia dio a Jesucristo, quien es nuestro pan de propiciación, que es propiciatorio para nosotros, para que nosotros podamos ser salvos y tener comunión con Dios y apagar su ira hacia nosotros. Así que damos gloria a Dios por este mensaje, que es un mensaje igual que es profético en cuanto al Mesías, un mensaje que nos anima a seguir confiando en la misericordia de Dios y no confiar tanto en riqueza, en nosotros, en gobernantes, en el amigo, en que tiene más poder, en codearse con los grandes, sino en codearse con el más grande de todos, con el Señor, y amarlo, buscarle y reconocer que por Él tenemos todo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos siempre a confiar en ti, que este mensaje no se nos vaya, confiar que tú eres nuestro proveedor, nuestro amigo, nuestra ayuda y nuestro estandarte. Ayúdanos a glorificarte siempre. Te lo pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.